pueda decir de las privatizaciones de la década menemista en el país? Hubo ley, discutida, rechazada, pero hubo ley. Esta es una privatización que no hay instrumento jurídico legal que acompañe una decisión de esa naturaleza. La segunda cuestión, nosotros tenemos la obligación de advertir esta situación porque la provincia de Mendoza ya ha pasado por este proceso en lo que fueron las privatizaciones, también en la década del 90, también usadas por el socialismo en la provincia, como fue la Caja, ENSE, Obras Sanitarias y los bancos. A pesar de nuestra oposición, hubo ley y los resultados son evidentes. Nosotros, en los 4 casos, fracasamos absolutamente. Recordarán ustedes las consecuencias de los bancos, la deuda que le dejó el Estado provincial. Hay que ver lo que pasa hoy con la discusión, con lo que tiene que ver con la situación en ENSE. Hay que ver cómo terminó Obras Sanitarias y hay que ver a los jubilados hoy en la provincia en inferioridad de condiciones y la Caja Seguridad mantenido en manos del Estado provincial. Es decir, todos fracasos evidentes que advertían la necesidad de discutir en profundidad todo el arco político una ley que le diera un mayor rédito, una mejor capacidad de negociación al Estado provincial y muchísima más seguridad jurídica. Agrego a esto que no estamos hablando de ni siquiera, como fue en el caso de las privatizaciones, de aquellos valores. Estamos hablando de un negocio de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Si alguien supone que se puede hacer una negociación a puertas cerradas entre el Ejecutivo y las empresas, está equivocando el camino. La provincia de Mendoza debía tener la transparencia necesaria de una discusión de cara a la sociedad con la participación, obviamente, por menos de los partidos políticos que miran con representación parlamentaria. Eso fue lo que lo solicitamos. Y eso fue lo que el gobernador se comprometió adelante del senador Aguinaga y quien habla a que el decreto que había emitido el gobierno tuviera el marco de una ley y que se discutiera en la legislatura y rápidamente. Primero en conversaciones entre los autores de la ley y el gobierno y a su vez socializando al mismo tiempo con los partidos políticos, con los bloques y en las comisiones respectivas. Cosa que vinimos haciendo durante todo este tiempo. La verdad es que el decreto recoge parcialmente nuestras inquietudes, y deja de lado exigencias que nos parecían absolutamente necesarios precisar en el marco de una ley. Y debo decirlo con todas las letras, el gobierno ha preferido discutir con las empresas antes que discutir con la oposición. Por lo tanto, en este sentido, los resultados son francamente magros. De ese negocio de 20.000 millones de dólares, la provincia, a lo largo de la prórroga de la concesión, se va a quedar solo con 1.000 millones de dólares, es decir, con aproximadamente el 5%. Y además era una formidable oportunidad para exigir a las empresas petroleras, tanto en exploración y en explotación como en remediación, que en el decreto no consta, que no se exigen con la firmeza que se podría hacer a través de una ley. Y era además una buena oportunidad para fijar algún marco regulatorio, alguna capacidad y poder de intervención del Estado en un mercado que genera muchas dificultades. Bien lo decía recién el presidente del bloque de senadores, nosotros estamos en una situación que cuesta entender. Pagamos la nafta a veces más cara que en el resto del país, teniendo la seguridad tan cerca. Somos los primeros en quedarnos muchas veces sin nafta y sin gasoil. Nos cuesta proveer de garrafa, sobre todo a los sectores de menores ingresos, y tenemos nula capacidad de intermediación entre las empresas petroleras y las estaciones de servicio, por lo cual ustedes habrán advertido que un poder monopólico y muy fuertemente concentrado del mercado termina con el cierre de muchas estaciones de servicio y con la consecuente pérdida de pymes y de puestos laborales.
Algunas de estas cuestiones en las que podíamos precisar en la ley y algunas de estas cuestiones en las que estamos muy cerca de acordar y de consensuar entre los partidos políticos que participábamos de esta discusión. Nada de eso. Producto de esta situación es que nosotros tenemos que advertir que no solo hay una ruptura elemental de lo que significa el valor de la palabra, que lo pongo en valor siempre, porque me parece que es algo que ha perdido la política en Mendoza y fundamentalmente los kirchneristas. No solo lo que tiene que ver con el electorado, porque ha quedado claramente demostrado en el transcurso de la gestión de este gobierno que las promesas electorales fueron solo eso, promesas, y absolutamente incumplidas, sino con la oposición. Se vienen dinamitando todos los puentes. Ha pasado con el acuerdo que se había alcanzado a fin de año por los 420 millones de endeudamiento, primera vez en la historia parlamentaria que se dinamita un acuerdo en la legislatura provincial como pasó en esa oportunidad. Nos ha pasado con la reforma electoral. Recordarán ustedes que nos convocaron a discutir y finalmente el diálogo se cortó por voluntad del gobierno y hoy no tenemos ley en la provincia de Mendoza porque el gobierno ha desistido sin siquiera comunicar a los partidos políticos que habían participado de esa búsqueda de acuerdo para una nueva ley electoral. Nos ha pasado con la votación, con los resultados conocidos por todos, nos pasa ahora. Junto con eso, lo que digo, trae a la provincia inseguridad jurídica. El gobierno produce inseguridad jurídica en la provincia que tiene consecuencias. Y me parece que lo menos que puede hacer el principal partido de la oposición es advertir que vamos a analizar todas las instancias políticas y jurídicas que tengamos al alcance de nuestra mano para que esa renegociación de la prórroga de las concesiones de las áreas petrolíferas centrales tenga un instrumento legal. Contratos mal hechos terminan mal. Y nosotros tenemos obligación de advertirle al gobierno y a los mendocinos que estamos ante esta situación y que como principal partido de la oposición tenemos que actuar con mucha responsabilidad.